buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy la doctora Nora Sobrevilla, soy oncóloga médica del Instituto Nacional de Cancerología y es un gusto estar aquí con el apoyo de MSD y evidentemente de la sociedad para esta muy interesante plática de 3 años de pembrolizumab en carcinoma uroterial en México. Entonces, sin más preámbulos, le voy a presentar a nuestro primer ponente. Él es el doctor Rey Antonio Mané Cop. Él es de Valledupar, Colombia. Es médico oncólogo clínico, director científico en la Sociedad de Oncología y Hematología del César. Graduado de la Universidad Complutense, el Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España. Él es también subespecialista en oncología genitourinaria y tiene un máster en oncología molecular. Es miembro de varias escuelas, de varias sociedades españolas, entre ellas la CEOM y el SOGUG, y de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. El día de hoy, el doctor Mané nos va a hablar sobre algunas actualizaciones del estudio Keynote 045. Muchas gracias, doctor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Quería agradecer a MSD por invitarme a compartir estos momentos con ustedes y a México y a los amigos de México por siempre contar con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la actualización del estudio Keynote 045 y vamos a dar unas pinceladas acerca de las definiciones de la enfermedad y la experiencia que hemos tenido estos años. Muy bien saben, el carcinoma uroterial es la segunda neoplasia maligna más frecuente que envuelve el tracto genitourinario. El subtipo histológico que más predomina es el uroterial. Puede originarse a nivel de la pelvis renal, a nivel de la uretra, a nivel del uréter y a nivel de la vejiga. Aproximadamente un cuarto de los pacientes van a tener enfermedad músculo-invasiva o van a presentar de debut enfermedad metastásica. Estos pacientes tienen una mediana de supervivencia del 10% a 5 años con la quimioterapia contemporánea. El urólogo es uno de los principales médicos que trata la oncología a nivel general en el mundo. Aquí pueden ver los datos de Estados Unidos y de Europa, donde podemos ver que el urólogo es quien es el responsable del diagnóstico de 2 o 3 de las principales neoplasias que diagnosticamos y que tratamos en oncología médica. Con lo cual, es muy importante que podamos tener una estrecha relación con el urólogo y es muy importante que el urólogo que sea capaz de diagnosticar a nuestros pacientes tenga cierta formación en oncología. Con lo cual, el trabajo y el manejo multidisciplinar que tenemos que tener con nuestros pacientes es de radical importancia y en carcinoma uroterial lo es de manera significativa. Pasando a las definiciones, quería traer las definiciones pronósticas y la estratificación pronóstica en primera línea. El doctor Bellerin ya desde hace muchos años nos trajo esta clasificación. Él lo lideró en tumores testiculares y lo trajo de manera exitosa a tumores uroteliales y podemos ver que los pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, es decir,
que no tienen un Karnofsky menor de 80% ni enfermedad visceral metastásica, tienen unas medianas de supervivencia muy prolongadas, con una mediana de 33 meses con quimioterapia de hace 20 años. Los pacientes que tienen un factor de riesgo, que tal vez sean los más comunes, tienen una mediana de supervivencia de 1 año, que es más o menos a lo que estamos acostumbrados en carcinoma urotelial, y aquellos pacientes que tienen 2 factores de riesgo tienen unas medianas de supervivencia menores y solo alcanzan los 9-10 meses. Otra de las definiciones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a tratar a un paciente con carcinoma urotelial es su fitness para cisplatino, su capacidad de recibir cisplatino. Y el doctor Galsky nos trajo esta definición que yo creo que más o menos consensúa las ideas que teníamos en la cabeza y es capaz, esta definición es capaz de integrar todas las cosas que teníamos en mente cuando decidíamos si tratar o no tratar a un paciente con cisplatino. El paciente debe tener un ECOG superior a 2, debe tener un ECOG 0 o 1 o un Karnofsky por lo menos del 60-70%, un aclaramiento de creatinina por encima de 60 mililitros por minuto, no puede tener una pérdida audiométrica superior a grado 2 o una neuropatía periférica superior a grado 2 y tampoco puede tener una insuficiencia cardíaca mayor a clase 3. Con lo cual, el paciente, si cumple alguno o más de estos criterios, no sería elegible para cisplatino. Desde la parte histológica conocemos que el carcinoma urotelial puede originarse a partir de las células luminales o a partir de las células basales, y esto lo conocemos hace mucho tiempo, cuando los distintos grupos y los distintos consorcios se trazaron la meta de clasificar el carcinoma urotelial de acuerdo a sus características moleculares. Esta fue la clasificación que nos trajeron. Es una clasificación que divide a la patología en luminal papilar, luminal no especificado, luminal inestable, tumores ricos en estroma, tumores con características basales o escamosas o tumores con características neuroendocrinas. Cada una de estas subclasificaciones tiene su firma genética que, además de intentar trazar unos factores pronósticos, también nos indica tal vez cuáles serían sus potenciales estrategias terapéuticas. Este es el estudio publicado en Cell, que tal vez es el estudio más importante en términos de biología molecular que se ha publicado en carcinoma urotelial y divide, como les mencionaba antes, en 2 grandes grupos el carcinoma urotelial, el luminal o basal escamoso. Los luminales tienen su subclasificación, como les mostraba antes. Tener en cuenta que el carcinoma luminal papilar tiene la potencialidad de tener alteraciones en FGFR3 y tenemos fármacos que pueden inhibir esa vía. También tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen infiltración, así sean luminales o los tumores con características basales o escamosas, tienen una buena sensibilidad no solo al cisplatino, sino a los inhibidores de PD-L1, con lo cual tenemos, yo creo, que intentar empezar a usar esta estratificación molecular para clasificar a nuestros pacientes y para intentar discernir cuál va a ser la mejor estrategia terapéutica para ellos. Este es un estudio también del Cancer Genome Atlas, liderado por el doctor Rosenberg del Memorial
donde nos mostraba cómo de manera significativa los tumores luminares tipo 2, como les mostraba anteriormente, tienen una mucho mayor sensibilidad a la inmunoterapia, por ejemplo, con atezolizumab. Las tasas de respuesta fueron mucho más altas en los tumores luminal tipo 2 y no solo esas respuestas fueron más frecuentes, sino que fueron más largas. Con lo cual, esta clasificación nos puede ayudar a la hora de intentar discernir las estrategias terapéuticas. Ya desde hace más de un año sabemos que el estudio Javelin Bladder 100 nos cambió el estándar terapéutico en primera línea. Saben que es un estudio randomizado, fase 3, que randomizaba a los pacientes a avelumab versus terapia estándar de soporte tras una quimioterapia de inducción de 4 a 6 ciclos con cisplatino o carboplatino gencitabina. Su objetivo primario fue supervivencia global y este objetivo se cumplió y nos cambió el estándar terapéutico. Con esto, las guías de tratamiento nos indican que para los pacientes elegibles o inelegibles para cisplatino deben recibir una primera línea de quimioterapia seguido de una terapia de mantenimiento con inmunoterapia. Desafortunadamente en Colombia no tenemos todavía la aprobación para el tratamiento con avelumab y tenemos que centrarnos en intentar optimizar a los pacientes que van a ser tratados en segunda línea. Así como tenemos factores pronósticos en primera línea, el doctor Belmont nos trajo esta clasificación, esta estratificación pronóstica para la segunda línea, al igual que la primera línea incluye el ECOG, incluye la presencia de enfermedad metastásica, pero esta vez específicamente se centra en la enfermedad metastásica hepática y añade la presencia o no de anemia. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores pronósticos, tiene una supervivencia mediana de alrededor del año, ya con un solo factor pronóstico esa mediana se reduce a la mitad y si tiene 2 se vuelve a reducir a la mitad y si tiene 3 desafortunadamente vuelve a reducirse a la mitad, terminando en 1.7 meses. Con lo cual podemos concluir o intuir que es una enfermedad muy difícil, una enfermedad letal para nuestros pacientes. Este es el diseño del estudio Keynote 045, que ya lo conocen bastante bien. Es un estudio que incluía pacientes con carcinoma urotelial de vejiga, de uréter, de uretra, que debía tener predominio de células transicionales, que debía haber progresado a 1 o 2 líneas de quimioterapia, que una de esas 2 líneas debía ser basada en platino. Podía incluirse pacientes con ECOG de 0 a 2, que habían tenido, que tenían disponible una muestra de tumor para el análisis de biomarcadores. Los pacientes, más de 540 pacientes, se randomizaron a pembrolizumab versus la quimioterapia estándar. Los factores de estratificación, como les mencionaba anteriormente, fueron utilizados y fueron el ECOG, los niveles de hemoglobina, la presencia o no de afectación metastásica hepática y el haber recibido quimioterapia en los últimos 3 meses o no. El objetivo primario era supervivencia global o supervivencia libre de progresión para la población ITT o para la población con más de puntaje mayor del 10% de CPS en el PD-L1. Estos son los resultados que conocíamos. El estudio Keynote 045 nos mostró que la inmunoterapia con pembrolizumab es superior a la quimioterapia en segunda línea de tratamiento del carcinoma urotelial de vejiga, con una reducción del riesgo de muerte del 27%. Vemos cómo en estas curvas el biomarcador no nos aporta ningún beneficio a la hora de intentar
encontrar pacientes que se beneficien más o encontrar pacientes más respondedores. Vean cómo la curva de pacientes positivos es muy similar a la curva de la población por intención a tratar, incluso con peores desenlaces en términos porcentuales. Y este es el resultado tras 5 años de seguimiento que presentó el doctor Belmont este año en ASCO. El beneficio no solo se mantiene a lo largo del tiempo, sino que somos capaces de ver una magnitud del beneficio aún mayor que la que se había reportado, con casi un 30% de reducción del riesgo de muerte en los pacientes con pembrolizumab versus aquellos pacientes que habían sido tratados con quimioterapia. Importante de esta curva, que a 36 meses alrededor de un 20% de los pacientes, que antes era solo del 10%, tenían medianas de supervivencia prolongadas. Esta curva llega a una meseta, a un plató, y no baja. Vean cómo a lo largo del seguimiento esa curva no vuelve a bajar, con lo cual tenemos pacientes largos supervivientes en alrededor de un 20%, con lo cual este dato es muy importante tras 5 años de seguimiento. Cuando analizamos los subgrupos y vemos la supervivencia global, todos los subgrupos se benefician del tratamiento con pembrolizumab. Definitivamente la estrategia de inmunoterapia en segunda línea es superior a la quimioterapia. En cuanto a tasas de respuesta, podemos ver que tras 5 años de seguimiento, esas tasas de respuesta siguen siendo superiores para pembrolizumab al compararlos con quimioterapia, unas tasas de respuesta completa de alrededor del 10%, unas tasas de respuesta parciales del 12% y una estabilidad de la enfermedad del 17%. Todo esto superior a la quimioterapia. Cuando pasamos a analizar la duración de las respuestas, podemos ver que la mediana de duración de la respuesta llega casi a los 30 meses con la inmunoterapia y solo a los 4.4 meses con la quimioterapia, con lo cual esto nos permite deducir que aquellos pacientes que tienen una respuesta con inmunoterapia van muy probablemente a mantener esa respuesta en el tiempo, una respuesta de calidad. Aquí podemos ver que aquellos pacientes que hacen una respuesta completa tienen una mejor mediana de supervivencia que aquellos pacientes que hacen una respuesta parcial. Sin embargo, aquellos pacientes que hacen la respuesta parcial tienen medianas superiores a la quimioterapia. Y aquí les traigo un caso del Keynote, tratado en el Keynote 045. Es una mujer de 67 años con un carcinoma urotelial de vejiga estadio 4, con debut de enfermedad pulmonar, hepática y localmente avanzada. Como ocurre en la mayoría de los casos, la paciente empezó con un cuadro de hematuria y síntomas urinarios obstructivos e irritativos, lo cual nos llevó al diagnóstico allá por el 2014 de un carcinoma urotelial de vejiga de alto grado, como les decía, con enfermedad vesical localmente avanzada, retroperitoneal, hepática y pulmonar. La paciente hizo una primera línea de quimioterapia estándar que tuvimos que suspenderla por una toxicidad hematológica grado 3, hizo trombopenia y luego hizo una neutropenia. La paciente alcanzó una respuesta parcial de su enfermedad cuando finalizó la quimioterapia, pero esta quimioterapia en la mayoría de los casos es capaz de mejorar los síntomas, es capaz de controlar la enfermedad, pero esa duración de la respuesta es muy escasa, es muy corta, y a los 2 meses la paciente otra vez estaba con hematuria, otra vez estaba con dolor abdominal y esta vez estaba empezando a tener elevación de transaminasas. Este empeoramiento clínico nos llevó a adelantar los estudios radiológicos y incluimos a la paciente en aquel entonces en el Keynote 045. La paciente empezó tratamiento con pembrolizumab a dosis estándar de 200 miligramos cada 3 semanas
y empezó su tratamiento en enero del 2015. Estas son las tomografías. Pueden ver la respuesta que hizo la paciente a nivel local en la vejiga. Esto no es muy frecuente de ver, pero es un caso que nos ilustra acerca de la capacidad de la inmunoterapia en cuanto a la respuesta, y cuando esta respuesta ocurre es una cuestión que nos alegra mucho porque es una respuesta muy duradera. Aquí pueden ver la respuesta a nivel hepático. Vean que alcanzó después de un año de tratamiento una respuesta completa a nivel hepático, a nivel local y a nivel pulmonar también ocurrió lo mismo. Aquí ven unos nódulos pulmonares que a lo largo del seguimiento desaparecieron. La paciente a día de hoy sigue viva, sin recaída de la enfermedad, sin tratamiento. Se suspendió el tratamiento con un ECOG de 1 y está en seguimiento por su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el doctor Belmún este año concluía que el tratamiento de inmunoterapia tras 5 años de seguimiento continúa mostrando una mejoría en supervivencia global, en tasas de respuesta y en duración de la respuesta al compararse con quimioterapia. Y recuerden que no se comparó con una quimioterapia cualquiera, se comparó con la quimioterapia estándar, no solo a nivel americano, sino a nivel europeo, que permitía el escoger la quimioterapia con la cual el investigador se sentía más cómodo, con medianas de supervivencia que favorecían al brazo de pembrolizumab de 10 versus 7 meses. La seguridad fue consistente con reportes previos y estos datos, tras 5 años de seguimiento, son consistentes con los análisis primarios de supervivencia del Keynote 045. Eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Muchas gracias. Aquí tienen mi correo electrónico y la página web para cualquier duda o cualquier pregunta más adelante. Ella actualmente labora en el ISSSTE, en Monterrey. Es además profesora en el Hospital Universitario, en donde también lleva protocolos de investigación. Y nos va a presentar el primer caso clínico. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, al comité organizador de SMEO y a MSD, y pues con mucho gusto presentarles un caso, como dice la doctora Sobrevilla, de la vida real. Y este es un caso también para mí de especial importancia porque es un caso que vemos en institución, donde a veces pensamos que los pacientes que tratamos en instituciones tienen que tener un tratamiento diferente a las pacientes que vemos en la consulta privada y no favorecerse de estos nuevos tratamientos, lo cual pues no siempre es así. Bueno, como les comentábamos, este es un caso que vimos en el ISSSTE regional. Este es un hombre de 74 años de edad que como único antecedente tenía una hipertensión arterial sistémica que se encontraba en buen tratamiento. Él se diagnostica en febrero del año 2020, empezando con un cuadro de hematuria macroscópica, por lo cual se le realizó una citología urinaria donde se reportó un carcinoma urotelial con diferenciación escamosa. Este paciente se valora por urología y se lleva a una nefrectomía radical izquierda con un reporte de un carcinoma urotelial invasor de alto grado que invadía la muscular con márgenes negativos, sin identificar ganglios y con invasión linfovascular presente. Como parte de sus estudios de extensión, en febrero de ese mismo año se le realiza un TAC de estadiaje donde se reportan nódulos hepáticos de hasta 5 centímetros, siendo el único sitio de actividad metastásica en él. Aquí podemos ver la tomografía, se ven un poquito tenues las imágenes, pero podemos observar la presencia de los nódulos y pues no de un tamaño despreciable. Con nosotros llega a la institución para primera consulta oncológica en mayo del 2020. Era un paciente que en ese momento se encontraba en un buen estado funcional, como comentaba, única comorbilidad de hipertensión, bien controlada. A la evaluación era un paciente que era elegible a recibir cisplatino y se decide iniciar su manejo con la quimioterapia estándar a base de cisplatino y gemcitabina.
Durante su seguimiento, el paciente, después de 4 ciclos, se le realiza una tomografía para valorar la respuesta al tratamiento, donde encontramos una enfermedad estable por la tomografía en esa enfermedad metastásica pulmonar, pero el paciente sí presentaba una toxicidad importante. Reportaba una fatiga grado 2 y el problema que estábamos viendo con él era una toxicidad hematológica grado 2. En enero del 2021, siguiendo con la valoración de la respuesta, hacemos un nuevo TAC que sigue reportando enfermedad estable, pero la toxicidad del paciente había aumentado. Los requerimientos transfusionales empezaron a ser más frecuentes, el paciente aumentó en la fatiga y el paciente realmente estaba un poco renuente a continuar tratamiento. En ese momento nos preguntamos, pues, ¿qué podemos hacer? Era un paciente que ya había llevado 6 ciclos de quimioterapia estándar, cisplatino, gemcitabina, pero con una toxicidad que estaba ya limitando la adherencia del paciente. Este paciente era un paciente foráneo, venía de Ciudad Victoria, ya no quería estar acudiendo a las consultas porque sí se estaba debilitando en cuanto a su calidad de vida y pues nos preguntamos qué podíamos hacer con él. En un mundo ideal hubiéramos a lo mejor utilizado el estudio Javelin y darle un mantenimiento con avelumab, pero en ese momento era algo que no teníamos disponible para él. Realmente nos preocupaba esa enfermedad hepática y si bien el paciente aún se mantenía en un buen estado funcional, pues realmente discutiendo las opciones de dejarlo en vigilancia o optar por una segunda línea, decidimos optar por una segunda línea con pembrolizumab. Afortunadamente en institución el pembrolizumab ya tiene la aprobación desde hace aproximadamente 2 años, no para todas las indicaciones que quisiéramos, pero sí podemos tener la opción de dar pembrolizumab o inmunoterapias en cáncer de pulmón, cabeza y cuello, ahora también en carcinoma urotelial. Y entonces basados en la indicación en el Keynote 45, que ya el doctor Mané habló muy bien y muy extenso sobre ella, pues decidimos que este paciente que ya había tenido su exposición a una terapia estándar basada en platinos, pues lo podríamos someter para el tratamiento con inmunoterapia. Los que trabajamos en institución sabemos que para poder tener la aprobación de estos medicamentos y poderlos prescribir, pues tienen que ir a aprobación por comité central. Entonces ese es un proceso un poquito tardado, pero bueno, se realizó la papelería y el trámite. En ese mismo momento también decidimos estudiar si el paciente tenía la mutación de FGFR, pero para el estudio compasivo de uso extendido de Janssen para erdafitinib, pero salió no mutado y entonces esperamos la aprobación del medicamento. Desgraciadamente en institución, pues a veces estos trámites son un poquito tardados, pero tuvimos la aprobación en marzo de este año, el paciente se mantenía en un buen ECOG, estaba en un ECOG de 1 y decidimos iniciar el tratamiento. Empezamos el tratamiento, como les comentaba, en marzo, una dosis estándar, pembrolizumab, 200 miligramos de manera trisemanal, e hicimos un TAC de control en agosto del 2021 donde habíamos visto que el paciente se encontraba con una respuesta parcial, cosa que no habíamos logrado con los tratamientos de quimioterapia. Y aquí podemos ver las imágenes de la tomografía que hicimos, donde realmente las lesiones hepáticas disminuyeron considerablemente. En seguimiento del paciente, el paciente a la actualidad lleva, bueno, en septiembre fue la última valoración que teníamos con él, llevaba 9 ciclos, actualmente ya lleva 10. Él tuvo como toxicidad y sabemos que no es algo inusual ver los eventos inmunes relacionados a la inmunoterapia. Él presentó un hipotiroidismo, inició sustitución con levotiroxina, realmente se ha mantenido en muy buen control, lleva su seguimiento con endocrinología. Pero lo más importante es que hubo una mejoría muy importante en los parámetros hematológicos. El paciente ya no tuvo requerimientos transfusionales, sus biometrías de control se han mantenido muy bien, ha tenido una disminución muy importante en la fatiga, él está en un mejor estado funcional. Si pensamos en un paciente que quería abandonar tratamiento y que si hubiéramos dejado la quimioterapia suspendida y no le hubiéramos podido ofrecer otra segunda línea, pues su evolución hubiera sido muy diferente a la que ahora tenemos. Tenemos una evolución de marzo a septiembre donde el paciente está realmente en un ECOG de 0 a 1, su hipotiroidismo relacionado al tratamiento muy bien controlado y realmente este paciente pues tiene una calidad de vida prácticamente como si estuviera sin enfermedad. Ya tenemos un seguimiento más largo, el paciente ha mantenido una buena respuesta. No podemos estar haciendo a lo mejor tomografías tan seguidas como quisiéramos por también cuestiones de la institución, pero tiene muy buen apego con nosotros y yo creo que eso es algo importante. A veces cuando estamos en institución nos preocupan
estos seguimientos de los pacientes cuando damos tratamientos de inmunoterapia y sabemos que pueden tener toxicidades que a lo mejor el paciente no va a poder identificar adecuadamente, pero es, yo creo, también muy importante esa selección de los pacientes, saber qué paciente va a ser candidato no solo físicamente, sino también por estos seguimientos. Es un paciente que tiene un adecuado apoyo, una buena red familiar que también lo apoya y tiene muy buen apego, entonces realmente la toxicidad ha sido manejable y lo comento porque pues sí he tenido colegas que dicen es que paciente institucional, que a lo mejor va a tener complicaciones y que no va a tener acceso a algún tratamiento para poderlas llevar, pues no es un buen candidato para estos medicamentos, pero realmente si nosotros ayudamos a que los pacientes entiendan las toxicidades que pueden presentar, si les ayudamos en esa enseñanza, hablamos con la familia, tienen una buena red de apoyo y nosotros una buena comunicación con los interconsultantes, realmente sabemos que son toxicidades muy manejables, que van a impactar en la calidad de vida de estos pacientes, estos tratamientos y en la supervivencia libre de progresión también, y que son opciones que aunque el paciente no esté en un medio privado, se puede beneficiar a un paciente institucional y podemos darle la misma calidad de atención y los mismos tratamientos que podríamos estar usando en nuestra consulta privada y beneficiar a más pacientes también. Agradezco mucho su atención y espero que este caso clínico haya sido de su agrado. Muchas gracias, Fernanda, por la excelente presentación. La verdad, un caso clínico muy sencillo de beneficio de inmunoterapia, que creo que es muy importante que en general los oncólogos médicos nos demos cuenta del beneficio que pueden tener estos pacientes y con el perfil de toxicidad tan aceptable que pueden tener un anti-PD1 como monoterapia. Y a continuación vamos a tener un segundo caso clínico. Este va a ser presentado por la doctora Elizabeth Escobar Arriaga. De hecho, un dato curioso, hace mucho que Fernanda, Elizabeth y yo no estamos juntas. Nosotras hicimos medicina interna juntas en el Hospital Médica Sur y justamente en este simposio nos encontramos y me da muchísimo gusto compartir con ellas esta conferencia. Y bueno, ella, Elizabeth, es oncóloga médica también. Ella es egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Actualmente trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal. Nos va a hablar de un caso clínico en su experiencia en el sector privado. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Nora, y la verdad que sí es un placer poder compartir esta sesión contigo, con Fer, con el doctor Rey. La verdad es que también estoy muy agradecida con MSD, con ESMEO por permitirnos compartir nuestras experiencias con los pacientes y con estos tratamientos tan novedosos que vienen a cambiar un poquito todo el pronóstico de los pacientes con cáncer urotelial. Después de mucho tiempo que no teníamos muchas oportunidades de ayudar a los pacientes y bueno, sin más preámbulo voy a empezar con el caso. Este es un caso que fue tratado aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal, un hospital privado. Es un hombre de 52 años de edad. Antecedentes de importancia, su madre padeció cáncer de mama, HER2 positivo, él tenía un antecedente de una RTUP por una hiperplasia prostática benigna en el 2015, una persona muy joven con esta característica y era un paciente no fumador, hacía mucho ejercicio, se cuidaba mucho en la alimentación, consumo de alcohol ocasional y empieza su padecimiento en julio del 2017 con hematuria macroscópica, acude al urólogo, se hace una cistoscopía donde se ve un tumor multicéntrico visible, se hace una RTV con reporte patológico y nos dice patología que es un carcinoma urotelial infiltrante de alto grado, invasor, con un componente de carcinoma micropapilar del 10%. Sabemos que esta característica histológica es de mal pronóstico, son tumores que se comportan de una forma más agresiva y que a veces tienen un comportamiento un poquito parecido a otros tumores como el carcinoma papilar de ovario. En este momento el paciente tiene un estado funcional, un ECOG 1, sus laboratorios generales bastante tranquilos, con parámetros normales, la biometría hemática, la química sanguínea, pruebas de función hepática,
una depuración de creatinina bastante aceptable de 110 mililitros y se hace un PET-CT con FDG principalmente para ver si había datos de metástasis a distancia. En julio del 2017, su primer estudio de PET con evidencia de enfermedad a nivel de la vejiga, algo de enfermedad a nivel pulmonar con nódulos pequeños, no captantes por PET, por FDG, pero que estaban visibles, metástasis hepáticas y una enfermedad a nivel óseo, principalmente en toda la rama isquiopúbica del lado izquierdo. En este momento, pues nosotros tenemos un paciente con un cáncer de vejiga avanzado de 52 años de edad, con un estado funcional bastante bueno, metástasis óseas, pulmonares, hepáticas y en vejiga, y en ese momento lo consideramos candidato a un tratamiento de quimioterapia a base de cisplatino. Yo sé que ese es un punto muy importante en nuestra primera línea, poder considerar a un paciente si es o no es candidato a este tratamiento, porque creo que es una de las bases que nos pronostica hacia dónde nos vamos a mover y las posibilidades de respuesta. Se dio un tratamiento de gemcitabina con cisplatino, recibió un total de 6 ciclos, de julio a diciembre del 2017, con una toxicidad bastante manejable, creo que por la edad y por el estado funcional que tenía el paciente y que no tenía realmente comorbilidades como tal. En enero del 2018 se hace el PET para evaluar respuesta, donde vemos una respuesta importante a nivel de hueso, a nivel pulmonar y a nivel hepática. La respuesta que mantuvo fue una respuesta parcial, no fue una respuesta completa, y en ese momento, junto con el paciente, en el 2018 decidimos mantenerlo en vigilancia. Pasaron 6 meses, obviamente en el inter de estos 6 meses tiene un PET que tiene enfermedad estable, pero empieza con dolor en cadera, tos, distensión abdominal y síntomas de dispepsia a los 6 meses prácticamente de haber suspendido el tratamiento de quimioterapia a base de cisplatino, y se hace un PET-CT. En este PET-CT vemos algo de carcinomatosis peritoneal con líquido de ascitis, reactivación de la actividad a nivel de hueso, a nivel pulmonar, con nódulos subpleurales y las metástasis hepáticas. El paciente, a pesar de eso, está con un ECOG entre 1 y 2, dependiendo cómo lo queramos ver, pero es un paciente que es bastante funcional. Por lo tanto, a 6 meses de suspender el tratamiento, tenemos un paciente con progresión de la enfermedad, con un buen estado funcional, un ECOG 1-2, sus laboratorios generales bastante tranquilos, solamente el examen general de orina con algo de hemoglobina y algo de elevación de fosfatasa alcalina ligeramente y un poco de hipoalbuminemia como tal. Y nos hicimos la pregunta en ese entonces, ¿qué tratamiento se podría considerar para este paciente como segunda línea? En ese momento, y lo pongo aquí, la línea de tiempo que muchas veces nos gusta presentar de cuáles son los tratamientos que se van presentando durante el tiempo, y lo pongo en rojo porque al paciente afortunadamente le tocó la era de la inmunoterapia en una segunda línea. Fue más o menos el tiempo en el que él estaba progresando. Sabemos que las terapias que teníamos de quimioterapia en segunda línea, pues nos daban medianas de supervivencia de 5 a 7 meses con respuestas bastante pobres, menos del 10%, y realmente como una opción no era tan buena. Por lo tanto, nosotros nos hicimos la pregunta si el tratamiento de inmunoterapia podía ser una buena opción para él, y para este momento ya teníamos varios anticuerpos anti-PDL1, PD1 que estaban aprobados para segunda línea en pacientes con carcinoma urotelial metastásico que habían progresado a quimioterapia, y pues claro que las respuestas son mayores, pero además el perfil de toxicidad creo que es también lo que nosotros buscamos en un tumor que es tan agresivo, donde muchos de nuestros pacientes ni siquiera llegan a una segunda línea, y que afortunadamente yo tenía en este paciente el ECOG y su estado funcional que era bueno. Y aquí vemos las guías donde tenemos que pembrolizumab actualmente es un
un tratamiento de segunda línea con categoría 1, es el estudio que tiene un estudio de seguimiento fase 3, muy importante a diferencia de los otros inhibidores en segunda línea de inmunoterapia. Y fue que decidimos este tratamiento porque era el tratamiento estándar en segunda línea, sigue siendo un tratamiento estándar en segunda línea, tiene mayores tasas de respuesta que la quimioterapia. Apostamos a las respuestas duraderas a los pacientes que creemos que nos pueden responder bien a este tratamiento, pero algo muy importante en un cáncer urotelial de vejiga metastásico es la calidad de vida y el perfil de toxicidad, que no podemos ponerla en segundo término a expensas de una supervivencia. Decidimos darle un tratamiento de inmunoterapia. Él inició en agosto del 2018 con pembrolizumab, 200 miligramos cada 3 semanas. La verdad es que una tolerancia bastante buena. Empezó a presentar mejoría de los síntomas clínicos prácticamente en el segundo o tercer ciclo de tratamiento y se decidió evaluar la respuesta a los 3 meses de haber iniciado el tratamiento. Aquí podemos ver el PET de agosto del 2018 a noviembre del 2018, 3 meses después, donde vemos una respuesta importante a nivel del peritoneo, del líquido de ascitis, a nivel del hueso, a nivel pulmonar y a nivel hepático. El paciente afortunadamente toleró muy bien el tratamiento, estuvo con inmunoterapia 15 meses hasta enero del 2020, donde tenemos progresión de la enfermedad. En ese momento, en la era del tiempo y de la biología molecular en cáncer de vejiga, ya estábamos buscando terapias blanco en estos pacientes y se hizo un estudio de mutación para FGFR. El paciente tuvo la mutación y entró a un estudio de erdafitinib de uso compasivo. Afortunadamente ha mantenido respuesta hasta este año que ya perdimos la respuesta al tratamiento. Fue un poquito más de 12 meses que recibió el tratamiento. Y algo importante de este caso es el beneficio que vemos en supervivencia. Yo sé que tenemos que tomar muchas cosas en cuenta para poder saber qué paciente se puede beneficiar de los tratamientos, pero este paciente ha tenido más de 4 años en supervivencia con enfermedad metastásica, con un tumor creo que de mal pronóstico. Teníamos muchos y tenemos muchos factores a favor, pero creo que el acceso a los fármacos fue una de las cosas más importantes. En el sector privado sé que a veces pareciera que es fácil, sin embargo también no lo tenemos tan fácil para poderlo lograr. Los protocolos de investigación creo que siguen siendo una puerta para todos nuestros pacientes para poder tener acceso a todos los nuevos medicamentos. Y bueno, estamos viviendo una era muy importante en cáncer de vejiga con todos los cambios y todo lo nuevo de biología molecular que nos hace entender cómo podemos tener desenlaces clínicos tan heterogéneos como lo estamos viendo en estos casos y qué pacientes pueden responder probablemente más a una terapia blanco, a una combinación de inmunoterapia con terapia blanco y otros tratamientos que sabemos que estarán en puerta para todos nuestros pacientes. Y quiero terminar este caso clínico con este concepto que yo soy mucho de tenerlo en mente y creo mucho en este tipo de medicina, en la medicina personalizada y de precisión, que es un concepto muy claro, que es seleccionar al paciente adecuado para el tratamiento correcto en el tiempo preciso. Y creo que esa es la tarea que tenemos todos como oncólogos. Muchísimas gracias. Y va a haber... vamos a tener libertad prácticamente para poder platicar de este tema tan interesante que es la inmunoterapia segunda línea posterior a tratamiento con cisplatino en pacientes con carcinoma urotelial avanzado. Quiero invitarlos, me parece que ya hay algunas preguntas de la audiencia en línea. Entonces, si alguno de ustedes en este momento tiene alguna pregunta, por favor, también es el momento de hacerlo, para que podamos resolver sus dudas. Y les voy a pedir al doctor Mané y a Eli que se queden por aquí también para que podamos discutir un poquito. Yo tengo aquí a
a Fernanda como a 3 metros de mí. Me siento como en castillo o algo así. Pero vamos a empezar esta discusión. Entonces, vamos a empezar con la que nos llegó de la audiencia. Tenemos, de hecho, un par. Muy bien. Creo que esta es una pregunta muy, muy interesante del público, con una pregunta con la que podemos abrir. Y es, bueno, Fernanda, tu paciente sigue con respuesta, ¿no? Comentaste que le está yendo muy bien, tiene respuesta de la enfermedad, tiene un buen perfil de toxicidad. ¿Cuántos meses lleva en tratamiento? ¿6 meses? 6 meses. Ok. Sí. ¿Hasta cuándo consideras que vas a seguir o continuar el tratamiento con pembrolizumab? ¿Lo vas a llevar hasta la progresión o piensas suspenderlo en algún momento? ¿Hay algo que te indique cuándo suspender? Bueno, con él estamos tratando de tener los seguimientos lo más apegado a las guías clínicas. A veces tenemos un poquito el problema de que no tenemos a veces acceso a los estudios de imagen. Ha habido algunos problemas técnicos ahí. Realmente con este paciente, si hay una progresión antes, obviamente suspenderíamos por progresión, o si hubiese, que esperemos que no, alguna toxicidad limitante. Si el paciente presenta una respuesta estable, si el paciente se encuentra en un buen ECOG, yo creo que nos esperaríamos a los 2 años, que es más o menos también lo que marcan las guías, para valorar si podemos suspenderlo y dejarlo en vigilancia, si es que el paciente hasta ese entonces no nos ha progresado o no ha tenido una toxicidad limitante. Ok, sí, justamente, y quisiera preguntarle también, no sé, al doctor Mané acerca de su experiencia con sus pacientes con pembrolizumab. Hay pues estudios, análisis, ¿no?, en múltiples tumores en los que se ve que aquellos pacientes que tienen respuestas completas o que tienen respuestas parciales muy profundas, podemos suspender el tratamiento, ¿no?, antes de los 2 años, justamente. ¿Usted tiene experiencia con esto? ¿Lo recomendaría para carcinoma urotelial? ¿Tenemos alguna evidencia de que esto también aplica para los pacientes con carcinoma urotelial avanzado? Hola, muy buena pregunta, y me estoy acordando ahora mismo que hace un mes le quité la inmunoterapia con pembrolizumab a mi primer paciente, en el cual tuve que hacerlo fuera de ensayo clínico. Lo hice después de que el paciente no solo lo pidiera, sino que casi lo exigiera, y lo hice con un PET scan negativo después de los 2 años de haber finalizado el tratamiento. Los subanálisis que tenemos en melanoma y en cáncer de pulmón nos indican que los pacientes en un cierto porcentaje recaen y que pueden volver a recibir la inmunoterapia. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una respuesta completa en un carcinoma urotelial de vejiga, como le mostraba, una enfermedad muy letal, que está en lo que estamos acostumbrados, yo creo que para poder quitar un tratamiento que está aportando un beneficio clínico y que no está aportando una toxicidad relevante, tenemos que estar muy seguros. Los pacientes en los subanálisis que hay que con cáncer de pulmón recayeron, pudieron volver a recibir el tratamiento con inmunoterapia, pero otros progresaron y fallecieron. No sabemos si eso aplica para cáncer urotelial, no sabemos si el paciente iba a recaer de todas formas en tratamiento, pero no debemos olvidar que es una enfermedad con una alta mortalidad y que en oncología estamos acostumbrados a hacer los tratamientos hasta progresión o toxicidad. Y a mí, la verdad, esto me ha costado mucho quitar los tratamientos, porque no se me quita de la cabeza el riesgo que asumimos cuando quitamos un tratamiento potencialmente
que potencialmente estaban teniendo una respuesta completa. En respuesta parcial no lo haría, y en respuesta parcial, aunque tenga PET, que tenga baja actividad metabólica, lo que he hecho ha sido intentar consolidar respuestas con tratamientos locales como radioterapia, o hemos mandado a hacer linfadenectomías en algún momento o metastasectomías, pero pacientes con un beneficio clínico prolongado y sin evidencia de enfermedad en otros niveles. Pero es un tema difícil y complejo de tomar la decisión. A mí me cuesta mucho tomar esa decisión y lo hago porque el paciente me lo exige. Muchas gracias por la respuesta. Eli, ¿tú algún comentario que tengas en la experiencia que tienes en inmunoterapia en carcinoma urotelial? ¿Has tenido que suspender por algún motivo, por ejemplo, por toxicidad del tratamiento, y después has visto, a pesar de haber suspendido tratamiento, largos respondedores, o en realidad tampoco, o prefieres como justamente extender la terapia hasta la progresión de la enfermedad? Mira, la verdad es que en la experiencia que yo he tenido con inmunoterapia en segunda línea en cáncer urotelial, prácticamente lo he mantenido hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Casi todos los pacientes que he tenido han tenido progresión en el inter del tiempo. Hay un paciente que tengo que duró hasta los 2 años de inmunoterapia, y es un paciente que si hace respuesta completa, comparto esta opinión con Ray, si hace respuesta completa, probablemente tienes un poquito más de confianza, porque con todo el antecedente que tenemos de la inmunoterapia, sabes que esos pacientes probablemente son los que van a mantener esa respuesta por mayor tiempo, y creo que es porque el paciente se cansa de estar yendo al tratamiento, y cuando ven sus PET negativos durante 1 año, prácticamente el paciente se siente curado. Es difícil que a veces, aunque se presenten con una enfermedad metastásica, se les explique que es una enfermedad no curable con o sin inmunoterapia. Cuando ven que ya llevan un tiempo con PET negativos sin enfermedad visible, empiezan a sentir la idea de que probablemente están curados y que ya no requieren más tratamiento, y es la negociación que tienes que hacer con ellos. Pero en mi experiencia, la mayoría de los pacientes he tenido que mantener la inmunoterapia durante el tratamiento hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. No he suspendido tratamiento por toxicidad en ningún caso de carcinoma urotelial. Yo tampoco he tenido que suspender por toxicidad. Yo creo que también es una decisión en conjunto con el paciente. Si tú sabes que el paciente va a tener un buen apego, que el paciente va a entender que no es terminaste tratamiento y ya no nos vemos nunca, si va a estar en sus revisiones bien apegado, bien estrictas y con el entendimiento de lo que estás haciendo, que él entienda que no es ya te curaste, ya te puedes ir, sino que sabe los riesgos y todo, pues es una decisión que, como dice el doctor Mané, como dice Elizabeth, no es para todos, pero es una decisión que tomada en conjunto y con un paciente con un buen perfil de apego pudiese funcionar y dar un seguimiento ya un poquito más tranquilo, sin tener que estar con el tratamiento. Como dices, se cansan, a veces son foráneos, no quieren estar viniendo a tratamiento, entonces tienes que elegir ese paciente también viendo el contexto social. Sí, definitivamente creo que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Realmente la biología del carcinoma de vejiga no es el mismo que podemos tener con otros tumores, no es el mismo que cáncer de cabeza y cuello, no es lo mismo que melanoma, ¿no? Entonces, definitivamente creo que tenemos que guiarnos justamente por los datos que tenemos en carcinoma urotelial. Quizás hay veces que parece como muy, muy tentador adoptar, ¿no? Porque son los mismos medicamentos, y adoptar lo que se ve en otros tumores para carcinoma urotelial, pero en realidad pues no hay tanta evidencia de esta parte de la suspensión del tratamiento. Y yo también, bueno, de la experiencia que tengo con inmunoterapia, con los pacientes en general, muchas veces no quieren suspender el tratamiento, ¿no? Justamente ellos también tienen miedo de que puedan recurrir, de que no, bueno, progresar, que no puedan reiniciar tratamiento, etcétera. Entonces, hay que estar como muy, muy bien seguro de la toma de decisión y de los riesgos que implica suspender el tratamiento antes de la progresión.
Y creo que algo muy importante de lo que hablaban también es justamente de toxicidad, ¿no? Sabemos que los anti-PD1 como monoterapia en realidad son muy, muy bien tolerados. De hecho, son mejor tolerados que cuando los comparamos con quimioterapia, cuando los comparamos con las terapias blanco, por ejemplo, en carcinoma renal. Y algo muy característico de esta población de carcinoma urotelial es que se asocia al tabaco, ¿no? Que es algo que también vemos mucho en pulmón, justamente. Y quería preguntarles específicamente cuál es su experiencia con la toxicidad pulmonar en estos pacientes con carcinoma urotelial. No sé si el doctor Rey nos pueda contestar primero. En monoterapia, la verdad, yo no he tenido problemas de toxicidad grado 3, 4 en ningún sentido, ni hepática, ni pulmonar, ni tiroidea. Yo creo que la inmunoterapia en monoterapia es una estrategia muy segura que nos trae pocos problemas, la verdad. Tenemos que tener bien educado al paciente y tenemos que estar bien educados nosotros a la hora de, en la consulta, evaluar por preguntarle al paciente por los potenciales efectos adversos y que enseñar al paciente a que no minimice los mismos. Por ejemplo, yo tengo una especie de rutina con mis pacientes a los cuales les pregunto de manera estándar siempre lo mismo, es decir, ha tenido tos, ha tenido disnea, ha tenido dolor abdominal, ha tenido diarrea, cómo ha sido esa diarrea, ha tenido dolor de cabeza, ha tenido una astenia mayor a la normal, como intentar establecer una especie de lista de chequeo para que no se nos pase nada, porque con el tiempo podemos llegar a relajarnos y el paciente puede empezar a tener toxicidades que se nos pasen por encima. También siempre verificar el perfil tiroideo y el perfil hepático, no en cada ciclo de manera estricta durante el tratamiento completo, pero sí hacerlo de manera relativamente frecuente, porque son toxicidades que cuando aparecen a nivel de los laboratorios y somos capaces de controlarlas con tiempo, vamos a evitar que lleguen a ser grado 3 o 4. Creo que tocó un punto bien, bien importante, que es esto del tiempo de la aparición de los eventos adversos, ¿no? Recordar pues que los eventos adversos pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? No es que aparezcan solamente en los primeros 6 o 8 semanas, ¿no? Sino que incluso se van distribuyendo por tiempo y que las toxicidades más importantes en el caso de los anti-PD1 como monoterapias justamente son estos eventos adversos cutáneos, esta toxicidad endocrina, ¿no? Sobre todo en el funcionamiento tiroideo, y que hay que estar haciendo, pues digamos que un chequeo relativamente más que frecuente, tiene que ser algo habitual, ¿no? Por lo menos cada 3 meses para checar que todo esto esté bien. Y quería preguntarles, digo, hay creo que muchas diferencias justamente entre el manejo que damos en medicina privada y el manejo que podemos dar en medicina pública. Quizás, por ejemplo, se me ocurre que en medicina privada pues es mucho más fácil que un paciente te contacte, ¿no? Para decirte, oiga, pues tengo algo, ¿no? Algún síntoma que puede estar asociado, tengo diarrea, ¿no? O me falta un poco más el aire o lo que sea. En nivel privado, en nivel público es distinto, ¿no? Porque el paciente no tiene tanto acceso al médico. ¿Tú cómo ahora sí que sorteas esta limitación que tenemos a nivel público en cuanto al manejo de toxicidades? Yo creo que la educación al paciente es lo primero, o sea, que el paciente entienda cuáles son los efectos secundarios que puede tener para que él esté atento, así los presenta. Los pacientes a veces son muy dados de que tienen alguna toxicidad y siempre dicen, es que es por lo mismo, es por el tratamiento, seguro es porque, y ellos le dan sus explicaciones, es que comí esto y me dio diarrea. Entonces les explica sin angustiarlos, sin asustarlos, cuáles son las toxicidades que pueden tener. Yo también hago un checklist y tengo mi checklist y se los enseño a los pacientes para que ellos sepan
distinguir estos datos de alarma. No podemos tener el teléfono de todos los pacientes de institución. En general, tienes que ver que el paciente tenga una educación suficiente como para poder entender estos datos de alarma, una buena red de apoyo, acceso a algún servicio de emergencia. Entonces, explicarle al paciente, si presenta estos datos, tiene que acudir a valoración. Y ya los médicos también de valoración en urgencias están más familiarizados con estos tratamientos y ya entienden que pacientes oncológicos, y si el paciente aprende a también el avisar, estoy en inmunoterapia, los médicos también de primer contacto en urgencias o en los consultorios tienen esta sensibilidad un poquito ya más arraigada de, bueno, esta diarrea no es, te voy a dar una hidratación y te mando a casa, y ya saben también contactarnos. Entonces, si es un trabajo, sí requiere estar en comunicación con los especialistas y que ellos cada vez, conforme más usamos estos medicamentos, más se van acostumbrando a las toxicidades y ya no las descartan tan rápido como es una gastroenteritis, dale algún medicamento, lo hidratas y ya, sino contactarnos. Y el paciente sabe si pasó en un fin de semana, luego también reportarse con nosotros, saben que tienen citas abiertas, que pueden acudir. Realmente no me han tocado toxicidades grado 3 o 4, han sido manejables. El hipotiroidismo que encontramos en el paciente fue por hallazgo de laboratorio, él estaba asintomático, pero bueno, hemos ido enseñando a los pacientes a distinguir estos datos de alarma y a los médicos de primer contacto también a no descartarlos tan fácilmente, sino poder tener ya un manejo más adecuado. Sí, claro. Oye, Eli, y bueno, tú trabajas en el medio privado. Creo que se ha hablado mucho justamente del manejo multidisciplinario de los eventos adversos asociados a inmunoterapia, ¿no? Y creo que es algo importante porque al final, pues muchas veces como oncólogos médicos ya especializados, ya como que muy en una línea, pues no tenemos tan fresco cómo manejar ciertas toxicidades, en especial, pues no sé, cosas un poquito más complicadas. Se me ocurre ahorita una paciente que tuve con cetoacidosis diabética, ¿no? Que hay veces que dices, no, bueno, yo hace años que no manejo una cetoacidosis, no necesito un endocrinólogo, etcétera. Y así, pues podemos encontrar muchos eventos adversos que quizás no podamos manejar solos, ¿no? Por otro lado, si hay algunas personas que he escuchado que dicen, no, yo prefiero no interconsultar como que lo menos posible, a menos que de verdad ya no pueda, porque me cuesta mucho trabajo comunicarme con los subespecialistas de otras áreas para que entiendan cuál es el manejo que yo necesito para la toxicidad del paciente. ¿Tú has tenido alguna dificultad o cuál ha sido como tu viaje en esta cuestión del manejo de los eventos adversos con inmunoterapia en este sentido, ¿no? De la interacción con otras subespecialidades? Ese es un tema muy interesante que creo que nos empezó a costar mucho trabajo al principio, pero como la inmunoterapia como monodroga creo que es bastante bien tolerada. Es raro que puedas ver un evento adverso grado 3, 4, 5. Sin embargo, lo hemos tenido aún con monodroga, ni siquiera con doble inmunoterapia. Hemos tenido, de hecho, pacientes que han fallecido por eventos inmunomediados asociados a inmunoterapia. En general, en cáncer urotelial con pembrolizumab, casi siempre han sido eventos grado 1 y grado 2, y yo soy de la idea de que mientras sean eventos que pueda manejar de forma segura, que habitualmente son eventos 1, 2, 3 a veces, pero cuando tú tienes un paciente que ya te está dando un evento adverso que sabes que necesitas del especialista, siempre lo hacemos. Hemos tratado de tener ya un equipo multidisciplinario aún en un sector privado, porque algo que me costó mucho trabajo era que ellos entendieran el mecanismo del tratamiento. Me tocaba mucho que interconsultaba, por ejemplo, al cardiólogo y llegaba y me decía, es que es por la inmunosupresión que está teniendo el paciente, y explicarle que el paciente estaba teniendo una miopericarditis por inmunoterapia y que el mecanismo era diferente a todo lo que probablemente siempre estuvimos nosotros manejando. Me costó un poquito de trabajo. No es fácil cuando tienes un paciente con un evento adverso grado 3, 4, 5,
a veces diferenciar entre si estás en un momento de algún proceso infeccioso, si tienes algún otro evento que no está siendo mediado inmunológicamente, entras en un momento en el que tienes que tener el apoyo de todos los medios y todos los especialistas que tengan que ver con la rama. O sea, hemos tenido pacientes con enfermedades articulares importantes por eventos inmunomediados, donde tienes que estar como con el tratamiento y el apoyo de ellos. Cada vez creo que lo estamos aprendiendo más, digo, ya no llevamos poco tiempo con la inmunoterapia y ya ahorita, de hecho, estamos tratando de ver combinaciones de inmunoterapia con terapias blanco, estamos perdiendo más el miedo del control de todos estos síntomas. Y algo muy importante, por ejemplo, yo en mi consulta, mi enfermera es a la que he tratado de apoyar y de que tenga un programa ahí de poder identificar eventos adversos, porque no siempre puedes tú estar al pendiente 100% de los pacientes, pero ella siempre está, por ejemplo, cuando tenemos inmunoterapias combinadas con ITK o doble inmunoterapia, pues siempre se les hace llamadas telefónicas a los pacientes para hacer el checklist y como que estar pendientes de que el paciente nos esté notificando ciertos puntos que puedan ser tratados de forma temprana. Gracias. Ya estamos a punto de terminar. Ya lo último que quisiera comentar es un poquito de biomarcadores. Creo que comentaron algo acerca justamente de la heterogeneidad molecular de esta enfermedad. No todos los pacientes con carcinoma urotelial van a responder bien a todos los tratamientos, ¿no? Y creo que un biomarcador que hasta cierto punto ha estado por ahí en algunos tumores, quizás definiéndonos un poquito cuáles pacientes responden más y cuáles menos, es PDL1, ¿no? La verdad es que siento que es un biomarcador pues hasta cierto punto débil, ¿no? Sobre todo en el carcinoma urotelial creo que está ahí como muy nebulosa la situación, pero no sé, doctor Rey, si usted nos pueda comentar su opinión acerca de realizar PDL1 en carcinoma urotelial y si lo considera importante, exactamente en qué etapa de la enfermedad pensaría o en qué momento, ¿no? ¿Para qué tipo de pacientes elegiría hacer una determinación de PDL1? Es una pregunta muy interesante y era algo a lo cual estábamos acostumbrándonos en carcinoma urotelial porque nos permitía pensar en inmunoterapia en aquellos pacientes que no eran capaces de recibir ninguna quimioterapia. Yo creo que debemos abandonar el PDL1 como un biomarcador en carcinoma urotelial porque no nos predice una mayor tasa de respuestas, no nos predice una mejor supervivencia global, no es capaz de discernir aquellos pacientes que no se van a beneficiar tampoco. Entonces, antes yo lo usaba solo para aquellos pacientes muy, muy frágiles que no eran capaces de tolerar ni siquiera una quimioterapia de monoterapia, lo cual es bastante extraño, no es muy frecuente. Y si era positivo, pues tal vez me animaba a una inmunoterapia de primera línea. En segunda línea no tiene ningún papel. Y hemos visto también que en el estudio Javelin tampoco hubo diferencias en cuanto al mantenimiento con inmunoterapia en aquellos pacientes positivos versus los negativos. Sabemos que el tener positividad para PDL1 en carcinoma urotelial es un factor de mal pronóstico. Los pacientes van a tener peores desenlaces, pero esto no es predictivo de una mayor respuesta y esto tampoco nos excluye a que los pacientes que sean negativos no vayan a responder, con lo cual yo creo que debemos pasar página e intentar encontrar mejores biomarcadores para esta enfermedad. Definitivamente. Y quiero preguntarles otra cosa, Eli.
Tú, bueno, pues trabajas en medio privado, quizás tienes un poquito más de acceso a toda esta cuestión de la secuenciación de nueva generación, etcétera. ¿Tú qué biomarcadores mandas determinar en tu paciente con carcinoma urotelial metastásico en este momento? ¿Y en qué momento? ¿Al diagnóstico? Bueno, cuando se diagnostica metastásico o cuando progresa la primera línea con cisplatino. ¿Cuál es ahora sí que lo que tú haces actualmente con estos pacientes? Mira, Nora, ahorita que estaba mencionando el doctor Rey del PDL1, la verdad es que yo creo que el único marcador predictivo de respuesta que tenemos actualmente para cáncer de vejiga es FGFR, que es un marcador que te puede dar, pues te puede predecir y te puede abrir la posibilidad de un tratamiento al paciente, y es actualmente el único marcador que pedimos en los pacientes con cáncer de vejiga por el momento. Habitualmente lo hacemos al momento del diagnóstico para poder tener, independientemente si el paciente te va a llegar a una segunda línea, que creo que lo podemos considerar actualmente en una probable segunda línea. O sea, si tú tienes un paciente que progresó a tratamiento con quimioterapia y tienes la opción de inmunoterapia y el paciente tiene FGFR mutado, no sé cuál va a ser tu opción, pero FGFR es el marcador que prácticamente pedimos por el momento para cáncer de vejiga como marcador predictivo de respuesta, y lo hacemos al momento del diagnóstico. ¿Tú algo que hagas diferente a lo que acaba de comentar Eli? No, realmente no lo comenté en el caso. Este paciente ya venía con un PDL1 que era negativo, pero como bien comentaba el doctor Mané, pues realmente es un marcador, como bien lo dice, es muy imperfecto y que no tiene ningún papel para la decisión de una inmunoterapia en segunda línea. Este paciente era un PDL1 negativo, pues aún así, como sabemos, se puede beneficiar del tratamiento y la respuesta la tenemos con la evolución del paciente. A él también le hicimos determinación de FGFR, pero fue negativo. Y también son los únicos 2 que nosotros hacemos. Y realmente el PDL1 porque lo traía ya al diagnóstico, no lo pedimos nosotros. Ok, doctor Mané, ¿algún biomarcador que considere que nos puede dar más información, que pueda completar, ¿no? El panorama para nuestro paciente con carcinoma urotelial metastásico, además del FGFR, por supuesto? La verdad es que desafortunadamente no. Independientemente de lo que podamos hacer, tenemos que ser capaces de discernir si lo que podamos hacer nos va a servir. La clasificación molecular que les mostraba y el resto también mostró, es capaz de mostrarnos subtipos de enfermedad, pero ese impacto no se ve en términos pronósticos, no se ve en términos predictivos. Entonces, yo creo que podemos hacer muchas cosas, pero que en realidad no sirvan pues ningún biomarcador ahora mismo diferente del FGFR en carcinoma urotelial. Yo preferiría optimizar esos recursos en otra cosa, la verdad. Desafortunadamente no tenemos nada más que nos pueda ayudar en la práctica clínica habitual en realidad. Bien, pues completamente de acuerdo con ustedes. Creo que hay veces que abusamos de estas herramientas nuevas que tenemos, ¿no? Como la secuenciación de nueva generación. En realidad, pues desafortunadamente no nos va a dar muchas más respuestas, no nos va a decir cómo tratar a nuestro paciente, ¿no? Como comenta Eli, pues el único biomarcador predictivo prácticamente que tenemos en este momento es FGFR. Y pues nada más. Y pues ya se nos acabó el tiempo. No sé si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta. Muy bien, pues si no, les agradecemos mucho por haber venido. Muchas gracias ahí en casa por conectarse. Doctor Mané, Eli, Fer, muchas gracias también por sus contribuciones. Creo que fue una excelente conferencia. Gracias. Muchas gracias.